Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información e investigación. En esta ocasión vamos a hablar de un accidente de una nave extraterrestre que ocurrió antes de Roswell. Es llamado el MO-41, la bomba antes de Roswell. Y esto sucedió en un pueblo llamado Cape Girardeau, en Missouri, en abril de 1941. Y aquí les traigo toda la historia, cómo sucedió, quién estuvo involucrado y qué fue lo que se sacó realmente después de este accidente. Ya que recordemos que para ese tiempo no existía la CIA, no existía la NSA o la Agencia Nacional de Seguridad Nacional, no existía la Agencia de Inteligencia. Bueno, lo único que se acercó en aquel tiempo al lugar del accidente fue el FBI. Y como en aquel tiempo todavía el pueblo americano o el pueblo estadounidense no estaba muy bien preparado para qué hacer por si sucedía algo, un accidente como este. Se sabe que actuaron de una manera muy simple, e inclusive se le llamó a un reverendo a dar los santos óleos a los seres. Claro, cuando le hablaron al reverendo no sabían de qué se trataba. La policía de Cape Girardeau pensó que sería un accidente aéreo. Pero bueno, dejemos que se nos cuente todo en este resumen que les traigo preparado. Se sabe que en los papeles del Majestic 12 o Majestic 12 se habla de este accidente. Se sabe que de este accidente no se recuperó mucho, como les digo, no estaban preparados, ciertamente como después ya pasó en Roswell o en otros accidentes, ya que de aquí se cree que solamente se recolectó algún tipo de device para lo que en el futuro sería la bomba atómica. Inclusive se le dio ese tipo de tecnología a Oppenheimer. Así que bueno, vámonos directamente a este resumen que les traigo preparado de lo que pudiera haber sido el primer accidente documentado aquí en el continente, en el país de los Estados Unidos, en Cape Girardeau, en Missouri. Vayamos al resumen que les tengo preparado. El lugar del accidente más antiguo conocido, en el que un testigo vio 3 pequeños seres no humanos, fue el del 12 de abril de 1941 en un lugar rural del estado de Missouri llamado Cape Girardeau. Esto sucedió 6 años, amigos, antes del accidente de Roswell. Este accidente también se menciona en los documentos titulados MJ-12 en un proyecto llamado Project White Hat, estimación de inteligencia preliminar. Se muestra en el documento lo que decía sobre la base de todas las pruebas recogidas y muestras disponibles recuperadas que estaban en estudio en aquel tiempo en los documentos MJ-12, y que decía que se recuperaron evidencias que se consideraban de naturaleza extraterrestre. A esa conclusión se llegó como resultado de las comparaciones de los artefactos del accidente de Missouri de 1941, y decían que la tecnología estaba fuera del ámbito de la ciencia estadounidense, fuera incluso del cohete alemán, que en aquel tiempo era lo más desarrollado, y del desarrollo de los aviones. Este caso de recuperación de 1941, amigos, en Cape Girardeau, no creó un esfuerzo de inteligencia unificada como se hizo en los próximos accidentes extraterrestres como en Roswell y otros más. No se hizo nada de eso para explotar posibles ganancias tecnológicas. Aquí no se hizo nada de eso. Claro, con la excepción del proyecto Manhattan. Ahora tenemos la oportunidad de extender nuestra tecnología más allá del umbral de lo que hemos logrado,
mediante el trabajo directo con extraterrestres. Estoy hablando ya del tiempo actual. En la transferencia de tecnología en el documento MJ-12 se hace referencia a un dispositivo de propulsión posiblemente extraído de ese accidente de 1941 que le fue dado al físico Robert Oppenheimer para aplicar en la creación de la bomba atómica de su proyecto Manhattan. Volvamos al día del accidente, amigos, en Cape Girardeau, Missouri. Fue como las 8 p.m. hora local cuando el reverendo bautista William Guy Hoffman, de 52 años, recibió una llamada telefónica del departamento de policía de Cape Girardeau y que necesitaban sus servicios ministeriales en un accidente repentino en una granja a medio camino entre Cape Girardeau y Chaffee, en que estaba ese lugar que estaba como a 16 millas de Cape Girardeau. Un policía llegó a la casa del reverendo para levantarlo y llevarlo al lugar siniestrado. Ahora, para aquellos que están pensando, ¿por qué se le llama un reverendo? Bueno, recordemos primeramente que era 1941. En aquel tiempo, amigos, los pastores, sacerdotes y reverendos eran de las personas más importantes en las comunidades o en los pueblos rurales. Hasta la fecha, en unos pueblitos rurales, yo viajo mucho aquí en los Estados Unidos, y te encuentras gente toda muy conservadora, donde realmente lo único que la gente se mezcla con la demás gente es en las iglesias. Así que los domingos las iglesias, ahí te encuentras realmente a todo el pueblo. Pero también había la costumbre que en accidentes como que supuestamente se creía que había sido un accidente aéreo, y en el cual era muy posible que habría víctimas fallecidas, se le hablaba a estos reverendos, sacerdotes o pastores de iglesias para dar las últimas bendiciones a la gente que hubiera quedado lesionada o moribunda. Todo esto así era. Las zonas rurales, amigos, de Estados Unidos, como digo, son muy tradicionales y muy creyentes. No se imagina, es muy diferente a nuestra costumbre hispanoamericana, que realmente somos un poco más diferentes. La cultura es completamente muy diferente, la de los anglos a la de nosotros, pero muy diferente. Por eso a mucha gente se le va a hacer raro creer que se le haya ido a recoger a un reverendo para un accidente, pero eso pasa muy frecuente, o pasaba muy frecuentemente aquí en Estados Unidos en aquellos años, y ahora sigue sucediendo, pero en pequeños pueblos rurales. Bueno, sigamos con el reverendo William. Más tarde, cuando regresó a su casa esa noche, le contó a su familia que no podía hablar mucho, pero que se los iba a decir solo una vez. Dijo, les contó, había 3 personas pequeñas intactas de otro mundo realmente en el lugar del accidente. El accidente fue un disco de plata. Dijo que en realidad estaban intactos y que no había daños externos sobre sus trajes ajustados brillantes, similares a la plata, similares al color de la plata. Parece que murieron porque no podían respirar, concluyó el reverendo. En el lugar del accidente hubo un hombre que traía 2 cámaras, una en una bolsa y otra en su mano. Tomó fotografías. Más tarde, bueno, él era periodista, más tarde fue dada una al reverendo, la cual mostró a su familia. Y bueno, esa fotografía pasó a manos de su hijo, que seguido la mostraba a su familia y a su hija Charlotte Mann, que ella fue la que realmente es la que últimamente ha hablado más hacia el público acerca de esta fotografía que tuvo su familia por varios años. Charlotte no había nacido en ese momento del accidente de Cape Girardeau, pero ella oía cómo hablaban siempre en su casa. Ella es la que ha hablado con muchos investigadores y les ha platicado cómo docenas de veces se veía la foto entre toda la familia, y también su abuelo les volvió a platicar lo que pasó, pero ya después de muchos años, cuando ya era muy grande el señor.
En 1941 solo había en 1941 solo había un departamento de guerra. No había Pentágono, Área 51, ni CIA, ni NSA, ni el Departamento de Inteligencia. Entonces, ¿a dónde se llevaron los cuerpos y la nave? Para que nadie se enterase, ni el público, ni los medios de comunicación. De eso nos hablará el residente de Cape Girardeau, de 53 años, Paul Blake Smith, que sacó su nuevo libro titulado MO-41, la bomba antes de Roswell, que durante su investigación para este libro se dio cuenta de que hay muy alta probabilidad de que los 3 seres idénticos extraterrestres y el disco dañado fueron transportados primero a Washington, D.C., a un sótano por debajo del Capitolio. Paul especula que tanto los seres como el artefacto dañado les fue mostrado al presidente Franklin Delano Roosevelt y a su secretario de Estado, Cordell Hull, y a su jefe de gabinete del ejército, el coronel George Marshall, o general George Marshall, y luego a otra persona que le llamaban el omnipotente senador demócrata de Missouri, el señor y después futuro presidente Harry S. Truman, quien era el jefe de la Comisión Especial del Senado encargado de investigar el programa de defensa nacional. Esos hombres poderosos, amigos, habían sido obligados a guardar secreto en interés de seguridad nacional. Eran tiempos revueltos en el mundo, sobre todo en Europa. Para reforzar la posibilidad de que el edificio del Capitolio fue el depositario de los restos del accidente de 1941, tanto del ovni como de los cuerpos extraterrestres de este accidente de Cape Girardeau, Paul Smith dijo en una entrevista grabada de cómo el reverendo Turner Hall, un primo del secretario de Estado y después de la Reserva Federal, Cordell Hull, alegaba que se le mostraron 3 cuerpos de alien idénticos de color gris dentro de ellos le llaman glass jars, que son como jarras de vidrio, pero realmente eran como vitrinas de vidrio en el subsótano del Capitolio. Según Paul Blake Smith, autor de La bomba antes de Roswell, que solo salió unos pocos días, salió hace unos pocos días, realmente no tiene ni al menos un mes que salió en marzo de este año 2016, dice al respecto al día del accidente, y lo cuenta de esta manera. Dice: parece que el pastor William Hoffman regresó a su casa de Cape Girardeau bastante tarde y muy pálido y muy agitado esa noche de abril de 1941. Ya su familia estaba muy preocupada. Llegó y les dice a su familia: les voy a decir lo que me pasó solo una vez, no lo voy a decir nunca más de nuevo. Aunque claro, ya de muy grande lo volvió a platicar. Su familia comentó que él recibió una llamada de un policía esa misma tarde, que presumiblemente era el cabo de la policía, y que era para ir a un accidente aéreo reportado fuera del pueblo, y que lo necesitaban para, si era necesario, algún consuelo espiritual por si hubiera un sobreviviente. Pasaron, lo levantaron, y cuando llegaron al lugar del accidente encontraron fuego, y que los bomberos estaban sofocando el fuego. Ellos rodeaban un artefacto que de inmediato supe que era una nave espacial, ya que todos lo comentaban ahí. Era de color gris plateada y redonda. Estaba algo dañada. Había restos metálicos desaparecidos esparcidos por todo el pasto. Cerca estaban los 3 cuerpos idénticos de alienígenas grises. Eran tan idénticos que pareciera que los hubieran sacado de un molde cortador de galletas. Exactitos los 3. Al parecer, ellos no pudieron respirar nuestro aire, o no podían respirar nuestro aire de nuestra atmósfera. Pero sobrevivió uno. Murió poco después tratando de respirar. Además, se habían quemado un poco, al parecer por dentro, porque su atuendo no parecía muy dañado.
Entonces pensamos que la muerte fue de asfixia. Los tendieron en el pasto. Ahí fue cuando murió el que estaba todavía vivo, tratando de respirar, ya que el reverendo llegó a ver el pecho de este ser, cómo se movía hacia arriba y hacia abajo, hasta que expiró. Los otros dos ya estaban muertos cuando los tendieron en el pasto. Lo extraño es que ninguno de los tres tenían lesiones graves visibles. El reverendo Hoffman había dicho unas oraciones antes de que muriera el sobreviviente, y luego después ya todos dio una oración hacia todos los tres cuerpos ya tendidos, ya muertos en el césped. La familia también cuenta que el reverendo llegó a ver el interior de la nave por medio de un agujero que tenía la nave dañada, y dice que vio un panel de instrumentos como algunas palancas y asientos muy pequeños. Junto estaba como una banda de metal, como de plata. En el interior había una pequeña cabina que tenía unos símbolos muy extraños. Al poco momento llegaron otros agentes. Al parecer unos eran del FBI, otros eran policías estatales. Llegaron más bomberos y 2 periodistas con cámara de flash, esas grandes. La gente empezó a recoger los escombros. Levantaron un extraterrestre muerto para tomarle una fotografía. Lo sostienen 2 agentes el ser mientras le sacaban la fotografía. Este es el sketch de la fotografía de ese ser gris. Aquí se la estoy presentando, de ese accidente de 1941 en Cape Girardeau. Así lo recordaba la nieta del reverendo, de nombre Charlotte Mann. Ella vio esa fotografía desde niña, que ya que su abuelo se la dejó a su padre, él la guardó todo el tiempo, por mucho tiempo la guardó muy bien, pero dice que seguido la sacaba y la miraba. Además se la mostró a muchos familiares, cuando se juntaban en días festivos o en fiestas familiares. Ella comenta la foto de esta manera en una entrevista que se le hizo. Dice, la criatura estaba sostenida por 2 hombres oficiales. Lo tenían sosteniendo o lo sostenían de abajo de los brazos. La criatura tenía la cabeza bulbosa y grande. También tenía ojos muy grandes, muy negros y brillantes, parecidos a los ojos de una muñeca. Casi no tenía fosas nasales, se miraban como 2 pequeños puntos. La boca era muy pequeña, era como una muy pequeña ranura. Los brazos y las piernas muy delgados, eran grises y un poco arrugados. Su parte del torso era como gris plateado. No sé si fuera su piel o su vestimenta, ya que estaba muy adherida a ellos, o estaba muy adherida al cuerpo. Lo que sí les vi fueron 3 dedos y un pulgar como mano. Eso fue lo que vi en esa fotografía. El reverendo Hoffman también dijo que un periodista, les platicó a la familia, que un periodista usó una cámara speed graphic tipo flash bulb, que esos que traen como flash bulbos, como bulbos de flash, y que esta persona a las 2 semanas fue y lo visitó y le entregó una copia de las fotografías, y que le había dicho que él también se guardaba una copia, y le comentó que ese día traía 2 cámaras, la de hacer noticias y una más pequeña que guardaba en una bolsa, ya que para ese tiempo les habían hecho jurar no hablar del tema. Y así que fue y le entregó esa fotografía al reverendo, y el reverendo fue como esta familia se hizo de esa fotografía. El reverendo les habló también a su familia, pero solo esa noche, que se volvió a llamar a los implicados del accidente para juramentar, guardar silencio, según se les había amenazado que si hablaban más de esto, podrían ser expulsados de sus trabajos, de sus iglesias, y que los harían perder el respeto de la comunidad. Así fue como enterraron esto por mucho tiempo, porque como dije al principio, en ese tiempo no había Agencia de Seguridad Nacional, no había NSA, no había CIA, no había Agencia de Inteligencia, solo FBI, ni había Pentágono.
pero Hoover, que era director del FBI, estaba más preocupado por la revuelta de los estadounidenses y alemanes estadounidenses que estaban surgiendo y haciendo reuniones por aquel tiempo en ciudades de todo el país. Cabe destacar una cosa, que al director y propietario del periódico de Cape Girardeau de aquel tiempo, el presidente Harry Truman lo invitó varias veces a la Casa Blanca, y que también Truman visitó 2 veces la sede de este pequeño periódico de pueblo. Muy extraño, ¿no lo creen? Porque esta noticia nunca salió en los medios de comunicación, jamás. De esta sí no se habló nada. Dice, al final esa fotografía fue recogida por un agente de contrainteligencia que engañó a la familia. Se hizo amigo de su padre, contaba esta chica, y dice que una noche que fue a cenar a casa, dice, mi padre le enseñó la fotografía. Al parecer ya habían estado hablando de ella. Este señor se la pidió para hacerle unas pruebas, ya que según él era experto también en fotografía. Pero lo extraño es que desapareció, jamás volvió. Esto, como le digo, lo cuenta la nieta del reverendo, que según ese agente se hizo pasar como un vendedor de seguros. Su nombre, según, era Walter Wayne Fisk, que después, investigando, descubrieron que trabajaba para el gobierno. Un último testimonio es la de Lucille Andrew, hija del reverendo Holt, otra persona. A principios de diciembre de 1999, el Centro de Estudios OVNI, o CUFO, recibió una carta fechada del 29 de noviembre de 1999 de esta señora Lucille Andrew, y que decía esto: señores, hoy quiero compartir un conocimiento que se ha mantenido en secreto a pedido de mi padre para toda mi familia, desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Se refiere a algo que mi padre, el reverendo Turner Hamilton Holt, que le mostró su primo Cordell Hull, que en aquel tiempo era secretario de Estado bajo el mandato de Franklin Roosevelt. Como Hull era primo de mi padre, y en ese tiempo mi padre estaba en un tipo de comité de asesoramiento, y estaba haciendo viajes a Washington, D.C. continuamente en calidad de capacitación. Un día que mi padre estaba en la Casa Blanca con su primo Cordell Hull, este le pidió que si guardaba secreto le mostraría algo. Dice que lo llevó al subsótano y le mostró algo asombroso, muy asombroso para mi padre. Dice que le mostró 3 grandes vitrinas de vidrio que contenían 3 criaturas desconocidas. Según se le dijo a mi padre, que eran de una embarcación que se estrelló en un estado de la Unión Americana, pero fue todo lo que se le dijo, no se le dio otra información. Pero con el tiempo se ha creído que son los mismos restos del accidente del estado de Missouri, de que estamos hablando, de Cape Girardeau. Aunque se cree que tanto los seres como el ovni ya fueron removidos del Capitolio, unos cuantos siguen creyendo que siguen ahí. Ahora, amigos, hay que aclarar que se hablan de otros accidentes de 1941, inclusive muchos avistamientos. En 1941 los otros accidentes que se creen que ocurrieron, uno fue en la costa de San Diego, California. Ahí mismo también hubo un avistamiento ese mismo año. Ya se desclasificó inclusive un memorándum de un agente del FBI que le mandó al director de la CIA, al señor Hoover, de ese avistamiento, refiriéndose a ellos como seres no de carne y hueso, sino más bien pegado a lo esotérico, sobrenatural. Dice que estaba muy sorprendido por mucho de lo que vio, según en ese memorándum. Inclusive se habla de otro accidente que se cree que ocurrió también en 1941, que se habló un poco en la película de Steven Spielberg, que fue en el desierto de Sonora, pero esto en la República Mexicana, de la cual hay muy pocas referencias y todavía está todo muy clasificado. Bueno, amigos, es todo por hoy. Quería hablar de este caso. Iremos sacando más accidentes. Les hablaré de más accidentes que han ocurrido
como en Utah, como el de Canadá, donde inclusive se recuperó un Trantaloid, cuántos tipos de seres, inclusive una vez les dejaron una nave encendida, batallaron mucho inclusive para llevársela de ese lugar al área 51, y así hablaremos de muchos casos. Bueno, me despido hoy de ustedes. Soy su amigo Antonio Cisneros y hasta la próxima. Que tengan muy buen día. La bomba antes de Roswell. Esto sucedió en un pueblo llamado Cape Girardeau, en Missouri, en abril de 1941. Y aquí les traigo toda la historia, cómo sucedió, quién estuvo involucrado y qué fue lo que se sacó realmente después de este accidente. Ya que recordemos que para ese tiempo no existía la CIA, no existía el la NSA o la Agencia Nacional de Seguridad Nacional, no existía la Agencia de Inteligencia. Bueno, lo único que se acercó en aquel tiempo al lugar del accidente fue el FBI. Y como en aquel tiempo todavía el pueblo americano o el pueblo estadounidense no estaba, no estaba muy bien preparado para qué hacer por si sucedía algo, un accidente como este. Se sabe que actuaron de una manera muy simple, e inclusive se le llamó a un reverendo a dar los santos óleos a los seres. Claro, cuando le hablaron al reverendo no sabían de qué se trataba. La policía de Cape Girardeau pensó que sería un accidente aéreo. Pero bueno, dejemos que se nos cuente todo en este resumen que les traigo preparado. Se sabe que en los papeles del Majestic 12 o Majestic documentado aquí en el continente, en el país de los Estados Unidos, en Cape Girardeau, en Missouri. Vayamos al resumen que les tengo preparado. El lugar del accidente más antiguo conocido, en el que un testigo vio tres pequeños seres no humanos, fue el del 12 de abril de 1941 en un lugar rural del estado de Missouri llamado Cape Girardeau. Esto sucedió 6 años, amigos, antes del accidente de Roswell. Este accidente también se menciona en los documentos titulados MJ-12, en un proyecto llamado Project White Hat, estimación de inteligencia preliminar. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información e investigación. En esta ocasión vamos a hablar de un accidente de una nave extraterrestre que ocurrió antes de Roswell. Es llamado el MO41 SIC-12. Se habla de este accidente. Se sabe que de este accidente no se recuperó mucho, como les digo, no estaban preparados, ciertamente, como después ya pasó en Roswell o en otros accidentes, ya que de aquí se cree que solamente se recolectó algún tipo de device para lo que en el futuro sería la bomba atómica. Inclusive se le dio ese tipo de tecnología a Oppenheimer. Así que bueno, vámonos directamente a este resumen que les traigo preparado de lo que pudiera haber sido el primer accidente